Él es el doctor Alejandro Ilia López. Él es endocrinólogo pediatra, trabaja en el Hospital del Iste aquí en Veracruz. Y él nos va a hablar de un tema súper importante para un médico de primer contacto, que es talla baja, cómo hacer el diagnóstico y cuándo referir al especialista. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Cristi. Bueno, pues ya me presentaron. Un gusto estar aquí con ustedes. Y a ver, nada más déjame ver cómo funciona esto. Este es el señalador. Ahí, ahí está. Ok. Y efectivamente vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y referencia de talla baja. Es un asunto que no debe de desestimarse. A veces sí noto que muchos compañeros médicos, incluyendo pediatras y de otras áreas, desestiman un poquito esto. Y de verdad que es un conflicto emocional para muchos de los pacientes y poblaciones pediátricas. Entonces, digo, valoren siempre oportunamente la referencia de estos casos. No todos van a requerir tratamiento, de hecho, la mayoría no lo van a requerir, pero sí hay que saber identificar a quienes sí y poderlos apoyar bastante, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente evaluemos el crecimiento. Recordemos que es un proceso complejo, es el principal o uno de los principales indicadores de salud en la población pediátrica. Más allá que el peso, el crecimiento es el principal indicador de salud. Entonces, hay situaciones donde puede haber un retraso de crecimiento de primera intención en una patología de fondo. Por lo tanto, hay que reconsiderar que el crecimiento va a estar influenciado pues, por factores genéticos. De estos podemos hablar de situaciones familiares, patrones de maduración propios del paciente, algunos aspectos hormonales, algunos temas raciales o étnicos, algunos temas metabólicos. Los factores exógenos que también pueden influir, pues obviamente tenemos aspectos nutricionales, tanto exceso de peso, ya lo comentó la doctora Liz, o sea, como los pacientes con problemas de sobrepeso y síndrome metabólico pueden llegar a tener crecimientos acelerados y de hecho la obesidad se puede asociar a tallas más bajas, sobre todo en mujeres. Los temas afectivos, la actividad y la calidad de sueño, ¿no? Recordar brevemente esta típica imagen de lo que es el crecimiento, sus etapas. No podemos ser tan cuadrados en el tema de que en la etapa de la lactancia, la infancia y la pubertad sí es importante. Sabemos que el niño al nacer tiene un peso alrededor de 3 kilos, 50 centímetros, son las medias, pero hay que ir percentilando rápidamente durante la infancia. Y tampoco quedarnos con que la típica reglita de que al año triplican, de que a los 4 años alcanzan el metro, de que un niño debe de ganar 2 kilos. O sea, eso es muy variable. Tenemos que individualizar el crecimiento y la ganancia de peso, ¿no? Hay muchos niños que son delgados, ves a los papás que son muy delgados y los niños pues van a ser delgados, a veces incluso los catalogan como en estado de desnutrición y no lo están. Cuando tú ves su crecimiento, ves todos sus indicadores de salud, es un niño sano que brinca, que juega y los están marcando en desnutrición. Entonces todo esto del crecimiento también tiene que individualizarse, hay que ser muy juiciosos en eso. Entonces, los indicadores para poder evaluar el crecimiento, pues usamos y las tablas de crecimiento, obviamente recordar que la longitud en los niños hasta antes de los 2 años debe de ser acostada, ¿sí? Ya posteriormente la talla se mide parado en las gráficas y usamos ya lo que son las desviaciones estándar, idealmente, o las percentiles. Hay que, digo, obviamente, si estás familiarizado o capacitado para evaluar la medición de los segmentos, pues sería excelente porque te puede ayudar a orientarte si el crecimiento de tu paciente es proporcional o desproporcionado. Y eso te puede hablar de patología. El peso y el cálculo del índice de masa corporal que te da una aproximación del estado nutricional, ¿sí? La edad biológica, para eso usamos lo que es la famosa edad ósea, ¿sí? Donde recordar que puede estar más o menos 6 meses y dentro de ese rango puedes considerar que tu paciente está con una edad ósea acorde a su edad biológica.
En los estadios puberales es importante ir dando seguimiento a la escala de Tanner, que sigue siendo una escala fabulosa para evaluar el grado de maduración puberal. Entonces también toda esta información la vas cruzando para ir evaluando la calidad y el tipo de maduración y el tipo de crecimiento que está haciendo tu paciente. Recordarle el estadio 2, que es en la mujer la aparición del botón mamario, que recordamos que lo normal, y cuando digo normal, pues es normal porque en estudios así se determina un poco arbitrariamente, pero lo normal es que inicie a partir de los 8 años. Sin embargo, recordar que una niña que está alrededor de los 8 años, muy probablemente esté reglando a los 10 años. Entonces hay que evaluar si, aunque esté dentro de lo normal, no está comprometida su maduración o su crecimiento, porque muchas veces pues entran en lo normal de acuerdo a una estandarización que se hizo así, pero yo creo que a la mayoría de los endocrinólogos nos gustaría que las niñas reglaran como que más para los 12, 13 años, porque sabes que se respetan mejor patrones de maduración, patrones de crecimientos, patrones como menos acelerados, ¿no? Entonces sí, este tema hay que evaluarlo, pero bueno, estrictamente a partir de los 8 años, una niña se puede considerar que es normal que inicie el botón mamario y a partir de ahí vigilar su velocidad y progresión puberal para que no vaya a ser una pubertad precoz. Y en el varón generalmente todo es más tranquilo, sin embargo, la única manera de poder evaluar en qué momento inicia la pubertad es a través de la exploración de genitales y hay que medir los testículos, ¿no? Para esto se usan los famosos orquidómetros, donde a partir del volumen que te marca de 4 centímetros, puedes prácticamente asegurar que entre 3.5 y 4 centímetros cúbicos ya estamos en la etapa puberal. Aunque no tenga vello púbico, aunque tenga la voz todavía infantil, esa es la medición estándar. Las tallas, recordar que para calcular la talla blanco familiar, sí, que esto es algo muy importante, ahorita vamos a revisarlo rápidamente, y es una fórmula bien importante, o sea, porque una cosa es la talla poblacional y otra cosa es la talla blanco familiar, ¿ok? Pues para la niña es el promedio en centímetros de los padres y recuerden que el resultado se le restan 6.5. Y al varón, todo lo contrario, se le suman 6.5, por lo tanto la diferencia entre hombre y mujer debe ser de 13 centímetros promedio entre hermanos y hermanas de los mismos padres. Y eso también es importante, de los mismos padres, porque eso luego cambia. Nunca le pregunten cuánto al papá que va a la consulta, cuánto mide usted, señor. No, pregúntele a la mamá, cuánto mide el papá. Así, discretamente. No, de verdad. De verdad, porque muchas veces después te dicen, no, es que él no es el papá. ¿No? Es que no, ya esto es, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿vale? Las tablas de la CDC, las tablas de la OMS, la que gusten y manden, al final de cuentas lo que queremos tener una referencia con la que nos vamos a basar. Todas son muy útiles. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido, el cálculo de la talla blanco familiar, teniendo un ejemplo de un niño de 5 años, 6 meses, que si uno lo ubica en este punto, va creciendo en la percentil 10. Estrictamente uno lo ve y dice, ¿cómo está creciendo? ¿Bien o mal? Pues bien, ¿no? Y entonces calculas la talla blanco familiar y bueno, pues es un niño que va a medir aproximadamente unos 67, unos 68, que es una talla promedio para nuestra población. Pero resulta que el papá mide unos 78 y la mamá unos 65. No son tampoco estaturas irreales, son de estaturas que vemos, ¿no? Y entonces hacemos la talla blanco familiar, resulta que la mínima esperada es de unos 71, unos 72. Y entonces, más 6 puntos, 1.78 sería la talla familiar. Y entonces hacemos la corrección, esa es la talla, ese es el carril de crecimiento real que le corresponde a ese niño. Si bien poblacionalmente no está debajo de la percentil 3, sí nos debe unos centímetros. ¿Ok? Aguas, porque puede seguirse deteriorando. Está en una buena edad para empezar a estudiar a lo mejor, está en una edad para seguir vigilando, sí, pero ya tenemos
algo pasó aquí que el niño no está expresando su potencial. Y recuerden que la talla blanco familiar es la mínima esperada, porque no, sí te cubre con casi toda seguridad el 85-90% de garantía de cuánto va a medir un niño. Entonces, si lo empiezan a hacer, van a ir dándose cuenta que la gran mayoría caen así justitos cuando van bien. Pero de pronto no faltará quien de pronto abueleó o lo digo, pasa el fenómeno del papá, ¿no? Entonces, súper altos, ¿no? Lo bueno es que ya está autorizado legalmente, ¿no? Pedir la prueba de paternidad. Pero bueno, entonces, lo que queremos es que crezcan del mínimo para arriba, no del mínimo para abajo, ¿vale? Entonces, sí es como que los puntos que tienes que explorar. La talla, bueno, de acuerdo a la definición, la típica definición, 2 desviaciones estándar por debajo de la media poblacional. Pero bueno, eso es así como cuando, muy general, cuando no sabes. Obviamente, si se encuentra debajo de la percentil 5 o 3, dependiendo de la gráfica que usen, pues siempre va a caer debajo de 2 desviaciones estándar debajo de la media. Si tuve un paciente que viene creciendo bien y de pronto tiene una velocidad de crecimiento baja sostenida por más de un año, eso también lo clasificas como talla baja. O sea, no te tienes que esperar a que ya esté abajo de la percentil 5. O sea, cuando llevas una curva de crecimiento normal, puedes ver cómo va deteriorándose la velocidad de crecimiento. O cuando ya te llega, que definitivamente ya viene debajo de la talla blanco familiar, aunque no esté debajo de la percentil 5 o 3. Ojo, ¿eh? Entonces, que esto es para mí en lo particular lo más importante, porque uno debe crecer en función de la herencia, no en función de cómo crecen los demás. Entonces, bueno, clasificando la talla baja, pues hay tallas bajas idiopáticas, que ya son un grupo de poblaciones bastante amplias y estudiadas, y las seguimos traduciendo en idiopáticas, ya veremos más un poquito por qué. Las tallas bajas patológicas, que hay que aprender a diferenciar entre las proporcionadas y las desproporcionadas. La proporcionada, pues obviamente nos hablarán de temas como que se van adquiriendo. Las desproporcionadas, pues seguramente están asociadas a problemas óseos. Por eso es importante los segmentos corporales. La talla baja idiopática ha tomado bastante relevancia porque son un grupo de variantes de crecimiento o patologías o alteraciones genéticas donde son susceptibles a tratamiento. Por eso ya no se vale los papás chiquitos, también los hijos tienen que ser chiquitos. Ya eso ya no, eso ya está muy en desuso, ¿eh? Entonces, y todavía ves muy frecuente que llega, es que yo fui con el doctor y pues me dijo que pues como yo soy chiquita, y ahí ves al señor así un poquito con los brazos acortados, ¿no? Entonces, ¿no? O ves una desproporción segmentaria. O sea, muchas veces sí hay patología que los papás o situaciones hereditarias que sí pueden tener opciones de tratamientos y mejorarles un poquito las estaturas, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, obviamente la talla baja idiopática, nosotros ya familiarizados los médicos con esto es simplemente no sabemos por dónde va, ya hemos hecho estudios, aparentemente todo está normal, pero simplemente el niño no crece bien, ¿no? Obviamente, pues no hay antecedentes de problemas de crecimiento al nacimiento, ausencia de enfermedades crónicas, ausencia de enfermedad orgánica, ausencia aparente de endocrinopatía, ausencia de trastornos psicoafectivos, nutrición adecuada, crecimiento y maduración puede ser lento un poco o normal. ¿Okay? Entonces, dentro de esto, las más frecuentes, el retraso constitucional y la talla bajo familiar, que se pueden considerar dentro de la clasificación de talla baja idiopática, reúnen bastante criterios de estos. Sabemos que el 25 a 50% de los pacientes con retraso constitucional del crecimiento y desarrollo no van a alcanzar su talla familiar. Los libros dicen, todos los niños con crecimiento de retraso, crecimiento van a hacer estirón de recuperación. Lo que no te dicen es que no todos van a alcanzar la recuperación completa. Entonces, a lo mejor no se van a quedar chiquitos, pero si su potencial es de 1,78 y se quedan de 1,70, pues ustedes le preguntarán cuando sea adulto, cuando sea adolescente, si no hubiera preferido poder recuperar esos 8 o 10 centímetros que se quedó por debajo. Entonces, son cosas que sí se pueden tratar y sí las puedes corregir si las diagnosticas oportunamente. Defectos genéticos en las células somatotropas y receptores celulares. Ahí es donde entra todo lo idiopático, ¿no? Obviamente, pues aquí en México ojalá pudiéramos correr los exomas y todos los defectos que ya se han estudiado en estos
en todas esas tallas bajas idiopáticas o tallas bajas familiares, porque sí se han encontrado que casi el 95% de estas tallas familiares bajas tienen defectos en estas líneas. Y pueden ser heredados dominante o recesivamente, ¿vale? Algunos puntos para diagnosticar entre un retraso y una talla baja familiar. Pues obviamente son más como hereditarios. Sí vemos que el retraso constitucional, uno de los pares al menos tuvo este antecedente de retraso constitucional. Y ese también es otro punto. El papá siempre, oiga, es que a mí me pasó lo mismo y mire, pues yo crecí bien. Y no, pues ¿cuánto mide? No, pues mide 1,72. Ah, ¿y sus hermanos? No, mis hermanos son como de 1,80. Ah, usted también creció, se estiró, sí, definitivamente se estiró, pero no alcanzó su potencial. Y su papá, no, pues mi papá también como 1,78. Ah, entonces usted no creció bien. No, pues no. Se quedan con la idea de muchas veces de que crecieron bien. Entonces, no todos van a recuperar. Sí que hay que hacer, insisto mucho en esto del retraso constitucional, ¿no? Y bueno, la talla baja familiar, pues es notoria, ¿no? Papá, mamá, abuelitos, como que vienen arrastrando cadenitas y bueno, pues muchas veces sí puede existir un defecto genético asociado. El pequeño para la edad gestacional es otro dolor de cabeza, que también con frecuencia llegan muy tardíamente a la consulta. No es el tema de hoy, pero sabemos que el pequeño para la edad gestacional, que se define pues con peso y o longitud bajo al nacimiento o con 2 desviaciones estándar por debajo de la media, van a tener un montón de complicaciones o tienen más riesgo de complicaciones metabólicas, cardiovasculares, crecimiento, pubertad, etcétera, etcétera. Entonces, estos niños debieran de ser mandados a cierta edad ya al seguimiento, sobre todo si a los 4 años no ha recuperado su estatura familiar, estos niños deben de llevar seguimiento, porque sabemos que el del 25 al 30% de estos niños tienen resistencia a hormona de crecimiento y no van a crecer bien. O sea, necesitan iniciarse muy rápido la hormona de crecimiento en edades tempranas y dejarlo sostenido para que por lo menos alcance su talla familiar. Si no, sí se van a quedar chiquitos y sin tallas más bajitas. Es más o menos ejemplifica el porcentaje. Como vean que a los 18 meses, el 46% de los niños que tienen antecedente peso bajo al nacer ya recuperaron su crecimiento normal, pero no todos. Entonces, por eso lo sigues todavía hasta los 4 años, y si a los 4 años van, pues ya vas descartando quienes iban a requerir tratamiento. De hecho, es una indicación formal de uso de hormona de crecimiento el pequeño para la edad gestacional no recuperado. De hecho, nada más le haces estudios protocolarios, pero esa es la única indicación. No son niños con deficiencia de hormona de crecimiento, son niños resistentes a hormona de crecimiento, por lo tanto tienen que usar dosis sostenidas y continuas durante todo el crecimiento. La talla baja patológica, pues obviamente comentamos la proporcionada, pues hay que identificar si es un asunto prenatal, si es un síndrome dismórfico, un pequeño para la edad gestacional, o si fue un tema postnatal, ¿no? Alguna situación clínica. Las deficiencias de hormona de crecimiento, que pues explican de alguna otra forma la mayoría de las causas de talla baja idiopática, talla baja patológica, 95 de estos casos tienen alguna alteración por ya sea directa o indirectamente del eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento. Otros ejes que también van a influir indirectamente en el crecimiento, pues el eje tiroideo, el eje de insulina, el eje cortisol y otra vez aquí insulina, cortisol, tiroides, que son situaciones que también asociadas al síndrome metabólico, ya comentó la doctora Lisset. La producción de hormonas de esteroides sexuales, que eso también es importante. Pacientes con alteraciones de hipogonadismo, de alguna de sus variantes, pueden tener alteraciones de crecimiento. Características clínicas de niños con deficiencia o que tienen alguna alteración de hormona de crecimiento son tallas bajas, perdón, dos minutos. Ahora sí me apuran. Yo sí me estuve. Bueno, vamos a apurarnos. Entonces, de hecho ya salda un poquito. Solo unas 20 diapositivas más. Y talla baja, velocidad de crecimiento disminuida, ¿sí? Hipoglucemias, micropene, muchas de estas pueden ser causas de... Cuando vean un niño con micropene real, que no sea por sobrepeso, y talla baja, casi pueden hacer el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento.
Ok, hay muchas causas de déficit de hormona de crecimiento, ¿sí? Desde genéticas a traumáticas, hormonales, ¿sí? Otras causas de talla baja, hipotiroidismo, la diabetes descontrolada, hipogonadismo, el más frecuente, el síndrome de Turner, pubertad precoz e hiperplasia preanal congénitas, que son entidades que frecuentemente se van a asociar a tallas bajas, ¿sí? Disminuciones de cortisol, alteraciones del eje de paratiroides, más raras. Las displasias óseas, bueno, pues obviamente estas son situaciones de talla baja desproporcionada, donde vamos a ver siempre algún tipo, alguna variante, ya sea epifisiaria, metafisiaria, que sí va a haber una talla desproporcionada en cuanto a relación de segmentos se habla. Vámonos más rápido. Las características de estos pues son niños ya como más característicamente sindromáticos, ¿no? Sí son muy hay que mandarlo al genetista, ¿no? Tú lo ves, ¿no? Entonces el diagnóstico pues dependerá de tu historia clínica, de cómo hayas vigilado el crecimiento. Pues obviamente siempre empezarás con estudios básicos, ¿no? Ver que no hay un tema de carencial, un tema alguna enfermedad de base, y irás pidiendo estudios como factores de crecimiento para evaluar el eje de hormona de crecimiento, el cariotipo, para en casos donde sospeches alguna cromosomopatía, la radiografía de manos, que nos va a servir para la edad ósea, pruebas de estimulación de hormona de crecimiento, pues son muy importantes. Esta es la prueba gold estándar para evaluar si hay o no deficiencia de hormona de crecimiento. El tratamiento, pues bueno, la dosis se va con hormona de crecimiento se tiene que individualizar, ¿sí? La edad del paciente, el estadio puberal, la edad ósea, si hay o no comorbilidades asociadas. Estas son las indicaciones formales o las indicaciones tradicionales de uso de hormona de crecimiento, ¿sí? Pequeños para la edad gestacional, deficiencias del gen SHOX, del SOX, síndrome de Turner y deficiencia de hormona de crecimiento en todas sus variantes. Recientemente, pues se han agregado nuevas indicaciones, talla baja idiopática, talla baja familiar, retraso constitucional de la adolescencia, síndrome de Noonan, pubertad precoz también puede ser usada la hormona de crecimiento en casos donde sí hay repercusión de talla final. Y bueno, entonces vamos a ahorrar los casos clínicos, ya porque ya siento la mirada. Y y nada más como breviario cultural, ya tenemos déjenme que yo me iba a ir despacito aquí para que ustedes disfrutaran la gráfica, pero bueno, ya llegó hormona de crecimiento de acción prolongada, aplicación semanal. Viene limitada, viene muy cara, más cara, y única y exclusivamente para niños con deficiencia comprobada de hormona de crecimiento. Entonces, pero bueno, habrá pacientes que se lo puedan pagar y obviamente pues si reducir la aplicación diaria, pues puede aplicar semanalmente. Y muchísimas gracias.